Hablamos ahora de las curvas fisiológicas del raquis, es decir, antes ya hemos visto como cada tramo de columna vertebral, cada región, ese conjunto de vértebras formaba una curva, son curvas normales o fisiológicas. Recordemos cuáles eran. A nivel cervical teníamos la lordosis cervical, que era una curva que era cóncava por la parte posterior. A nivel dorsal teníamos la cifosis dorsal, que era una curva convexa, siempre vista por detrás. Y luego otra vez una lordosis lumbar, es decir, otra concavidad posterior. Estas son curvas fisiológicas, pero puede darse el caso de que estas curvas estén anormalmente aumentadas o reducidas, disminuidas, ¿vale? En esos casos hablaríamos ya de curvas patológicas, ¿vale? Es decir, curvas que ya no son tan naturales. Vamos a centrarnos en las más frecuentes o más comunes, que son, en el caso cervical y lumbar, hablaríamos de hiperlordosis, es decir, cuando las curvas lordóticas son más grandes de lo normal. En el caso de la región dorsal hablaríamos de hipercifosis, demasiada curva cifótica. Y en los casos en que esas curvas, tanto cervical como dorsal o lumbar, se vean disminuidas, hablaríamos de rectificación. Rectificación cervical, rectificación dorsal o rectificación lumbar. Es cuando esta curva se rectifica, es decir, deja de haber curva o hay menos curva, se hace recta, de alguna manera. Y luego también hay curvas patológicas en otro plano, en el plano frontal, que sería la escoliosis, que sería la desviación lateral de columna. Hay un concepto que hay que tener, más que un concepto, una idea, que hay que tener clara a la hora de entender las curvas, cualquier tipo de curvas, las que se producen en el plano sagital como las que se producen en el plano frontal, y es que en la parte cóncava de la columna la musculatura tiende a estar contracturada, acortada. Y en la parte convexa, es decir, la parte más abierta, se produce el efecto contrario, es decir, la musculatura suele estar distendida, flácida, más floja. Vamos a centrarnos a nivel sagital, en las dos digamos, curvas patológicas más comunes, que son, en este primer caso, la hiperlordosis lumbar, en la cual vemos en la imagen la postura que adopta la persona sería pues, el abdomen en proyección hacia adelante, lo que es la pelvis en anteversión, ¿vale? Lo que comúnmente se puede llamar culo respingón, y los músculos que estarían acortados en este caso serían los de la zona posterior, es decir, los lumbares, y también un músculo llamado el psoas ilíaco. También estaría acortado, puesto que es un músculo que provoca esta anteversión de la pelvis. Y habría una serie de músculos distendidos o demasiado flojos, que serían en este caso los abdominales y también los glúteos. Las causas pueden ser diversas, generalmente pues bueno, puede haber causas congénitas, causas debido a malas posturas, también se producen por excesiva flexibilidad. Es una patología muy típica, por ejemplo, de las gimnastas, por ejemplo, de gimnasia rítmica. El hecho, en el caso de las mujeres, llevar zapatos de tacón también podría provocar esta hiperlordosis. Y también se ven a veces provocadas o aumentadas por el embarazo. Pero muchas de estas hiperlordosis tienen una causa idiopática, es decir, causa idiopática quiere decir causa desconocida. Y la hipercifosis dorsal, como hemos comentado, pues sería aumento de la curvatura dorsal, de la cifosis dorsal, en la cual observamos como los hombros se proyectan hacia adelante, un poquito en rotación interna. La parte alta de la espalda queda curvada, lo que comúnmente llamamos chepa. Y la musculatura cortada principalmente sería la musculatura pectoral, en concreto el pectoral mayor, que sería el que tiraría, digamos, de la escápula hacia adelante y hacia afuera. Y la musculatura distendida, es decir, la musculatura más floja, serían lo que son los aductores de escápula, principalmente los músculos romboides, y también algunas fibras del trapecio. Aparte de los paravertebrales dorsales también estarían distendidos. Las causas, pues bueno, más o menos lo mismo que hemos comentado a nivel de la hiperlordosis. Tanto en la hiperlordosis lumbar como en la hipercifosis dorsal, para invertir esta postura, o al menos para conseguir que la musculatura no esté tensa,
lo que habría que hacer es compensar la musculatura, es decir, la musculatura que en un caso está cortada habría que relajarla, o bien mediante masaje, mediante estiramientos también, y una musculatura que está demasiado distendida, lo que habría que hacer es fortalecerla y acortarla, pues mediante ejercicios, para conseguir compensar las musculaturas. Bien, hablamos ahora de la escoliosis, que es la desviación lateral de columna, acompañada de rotación vertebral. Este es un concepto muy importante porque, digamos, nos hará diferenciar lo que es una escoliosis de una actitud escoliótica, que sería una desviación de columna, pero no establecida, o sea, no estructurada. Entonces, el que haya rotación vertebral hace que la vértebra, aparte de estar desviada, por ejemplo, si es una escoliosis derecha, aparte de estar desviadas las vértebras hacia la derecha, estarían rotadas hacia el mismo lado, es decir, la parte anterior de la vértebra haría una rotación hacia esa parte derecha, ¿vale? Entonces, en la escoliosis, lo normal es que haya dos curvas, es decir, que haya una curva primaria y una curva secundaria que lo que hace es compensar a esta curva primaria, ¿vale? Y luego, pues, según la región en la que se produzca, pues hablaríamos de escoliosis lumbar, escoliosis dorsal, escoliosis dorsolumbar o dorsocervical, etc. Las causas, pues bueno, pueden ser también congénitas, pueden ser causas debido a otro tipo de enfermedades o distrofias musculares, que hace que no se sujete bien la columna, o también por causas idiopáticas, es decir, causas desconocidas. Y como hemos comentado, existe una escoliosis que es la actitud escoliótica, que realmente no existe desviación real, simplemente que pues algún tipo de postura, por ejemplo, simplemente con tener una pierna más larga que otra, hace que la pelvis esté inclinada y la persona tenga una apariencia de escoliosis, aunque realmente esta escoliosis no esté establecida.